Buenas tardes, hermanos y hermanas. Lo siento que no puedo estar con ustedes en persona esta tarde, pero oro que Dios vaya a usar este mensaje de todas maneras. El texto de hoy es de la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. El punto principal del mensaje es: la iglesia es la casa de Dios y debemos comportarnos conforme a la majestad de Dios. La palabra de Dios dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a empezar con la oración. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, que es poderoso para cambiarnos y hacernos más y más como tú. Abre nuestros oídos y corazones para entender tu palabra y amarte por ella. Ayúdame a explicarla claramente para que te glorifiques en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, Pablo explica su propósito de escribir toda esta carta a Timoteo. Él tuvo la espera de ir a Éfeso para pasar tiempo con Timoteo y la iglesia de Efesia, pero él necesitó comunicar su propósito por escrito en caso de que no pudiera ir ahí. Aquí tenemos la declaración de por qué Pablo escribió toda esta carta. Entonces, en versículo 15, Pablo quiere que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia. Es completamente consistente de los contenidos de la carta. Toda la carta enseña cómo deben vivir los creyentes juntos. Por ejemplo, Pablo los corrigió de la enseñanza falsa. No olviden la doctrina correcta. No se preocupen de mitologías, genealogías y especulación. No utilicen mal la ley. No permiten inmoralidad. No tengan cauterizadas las conciencias. No prohíben el matrimonio o ciertas comidas. Eviten controversias y luchas. No utilicen piedad para ganar dinero. También Pablo ha contestado a preguntas importantes. ¿Cómo aplica el Testamento Antiguo a los creyentes actuales? ¿Cuáles cargos deben desempeñar las mujeres en la iglesia? ¿Quién debe ser un anciano o diácono? ¿Cómo identificamos los maestros falsos? ¿A cuáles viudas debe apoyar la iglesia? ¿Cómo aplican su dinero los creyentes ricos? Pero, ¿por qué ha escrito Pablo una carta entera sobre el comportamiento bueno, es decir, la piedad en la iglesia? ¿Qué es tan especial de la iglesia que afecta cómo debemos vivir? ¿Cuál es la importancia de la iglesia según la revelación de las Escrituras? En versículo 15, Pablo dice que la iglesia es, primero, la casa de Dios, segundo, la del Dios viviente, y 13, una columna y baluarte de la verdad. Primeramente, la iglesia es la casa de Dios. La palabra en griega es oikos o oikia. En el Antiguo Testamento puede significar
dos posibilidades. Primero, un lugar literal donde Dios mora o aparece. Por ejemplo, el templo en Jerusalén. Segundo, en sentido figurado, la comunidad de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, el significado es más complicado. En Juan, capítulo 2, versículo 16, Jesús dijo, casa de mi Padre, para identificar el templo cuando Él lo purificó. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? La casa de Dios significa nosotros. Y la palabra nosotros en la carta de Pedro es Pedro y los elegidos según la presencia de Dios. Por lo tanto, la casa de Dios está compuesto de los creyentes. Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La casa de Dios no es solo un edificio, porque el uso Moisés fue fiel en toda la casa de Dios no refería a un lugar. No había mucha gente en el tabernáculo. Por lo tanto, el escritor de Hebreos debe haberse referido al pueblo de Dios, es decir, Israel, como la casa de Dios. Y el texto explica que nosotros somos esta casa. También Efesios capítulo 2 versículos 19 hasta 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este texto Pablo nos explica que el significado de la casa de Dios ha intercambiado. En el Nuevo Testamento, oikos significa literalmente la comunidad de fe, la familia de los creyentes, el pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Y, en sentido figurado, un edificio que Dios está construyendo para su morada. Además de la pregunta ¿qué significa la casa?, necesitamos preguntar ¿de quién es la casa? Es la casa de Dios. Somos los que identificamos con Dios, porque Él nos ha traído dentro de su casa. Somos la manifestación de la familia de Dios en la tierra. Entonces, el primer punto es que debemos nos comportarnos en la piedad en la iglesia porque somos miembros de la familia de Dios. La segunda razón que Pablo nos dijo para vivir en la piedad es porque somos la iglesia del Dios viviente. La primera referencia de la casa de Dios en la Biblia es en Génesis capítulo 28, versículos 10 hasta 22, donde Jacob se conoció a Dios durante un sueño.
Jacob vio muchos ángeles en una escalera al cielo, y encima de la escalera apareció Dios. Dios se identificó como el Dios de Abraham y Isaac y le prometió a Jacob esa tierra. Después de despertarse, Jacob dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y él llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, porque significa la casa de Dios. Jacob se dio cuenta que era la casa de Dios porque Dios estaba allí en poder. Dios moraba en Bet-El. Él se manifestó en ese lugar. Él era vivo allí. Bet-El era la casa de un Dios viviente. La casa a la que nosotros pertenecemos es la misma, pero ahora no es un lugar físico. Recuerden el texto anterior de Efesios, en que Pablo nos describió cómo piedras se están creciendo para un templo, para morada de Dios en el Espíritu. Asimismo, en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8, Pedro decía que somos una casa espiritual y Jesús es la piedra principal. Pues Dios en el Espíritu mora en la iglesia, entre nosotros. No está lejos, Él está más que cerca. Él vive dentro de la iglesia. Él vive entre de nosotros. Somos la casa del Dios viviente. Entonces, cuando llegamos a Cristo en fe, convertimos de pescadores a hijos adoptados en la familia, la casa, el hogar de Dios. Más llegamos a la iglesia, donde Él vive y mora la presencia de Dios. La iglesia, en la forma de nosotros, es la manifestación de Dios en la tierra. El segundo punto es que debemos nos comportarnos en la piedad, porque la iglesia es la manifestación del Dios viviente. La tercera razón para vivir en piedad es porque la iglesia debe guardar la palabra de Dios. Pablo describió la iglesia como una columna y baluarte de la verdad. Cuando Pablo les escribió a Timoteo en Efesio, el templo de Artemis se elevaba sobre la ciudad. Pablo había sabido que Timoteo pensará de sus cimientos grandotes, que medían de 137 metros por 69 metros, y sus columnas que se remontaban a 18 metros de altura. Es tan grandote. Por supuesto, Timoteo entendía que la palabra de Dios también debe ser elevado y defendido. Primero, como una columna, la iglesia debe elevar la palabra de Dios para que todo el mundo pueda escuchar y conocer el Evangelio. Y la iglesia debe elevar la palabra de Dios por encima de las opiniones, innovaciones, creatividad, posesiones y sabiduría humana. La verdad de Dios
debe ser encima de todos pensamientos de seres humanos. Segundo, asimismo, la iglesia debe ser un cimiento, una fundación, una fortaleza, un baluarte de la palabra de Dios. Debemos mantenerla seguro contra las enseñanzas falsas. Debemos pasarla de generación a generación sin corrupción. El tercer punto es que debemos guardar la palabra de Dios. Entonces, Pablo está enseñándonos que debemos comportarnos en la piedad en la iglesia, porque, primero, somos la manifestación de la familia de Dios, la morada de presencia del Dios viviente y defensores de la palabra de Dios. En la segunda mitad del pasaje, versículo 16, Pablo quiere que sepamos la supremacía del Cristo. Pablo decía que no hay duda de que la piedad es un misterio. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa un misterio? La palabra misterio no significa un secreto a nosotros, sino en el sentido bíblico, un misterio es algo que estaba escondido por tiempo, pero ya se ha revelado. Por ejemplo, pensemos del misterio del Evangelio y la revelación de Jesucristo. El Evangelio no está oculto a nosotros ahora, pero hasta la resurrección de Cristo, nadie de los judíos comprendía cómo Dios cumpliera sus promesas o que Jesús fuera el Mesías prometido. Pero en Romanos 16, Pablo escribía, ya al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, el misterio de la piedad no es secreto, se ha revelado por Cristo. ¿Y qué se ha revelado? ¿Qué es la piedad? Pablo usa la palabra piedad 9 veces en esta carta. Él quiere decir ser consciente de Dios todo el tiempo, estando enfocado en Dios cuando hacen todo lo que hagan. La piedad es así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como un señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postres de tu casa y en tus puertas. Es el Shema del Deuterónimo, capítulo 6, versículos 4 a 8. Pero los israelitas no pudieron mantener la piedad.
¿Cómo lo podemos? La fuente de la piedad no es de nosotros. La piedad viene de Dios. La segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque la llamada a la piedad no es una llamada a buen comportamiento, pero una llamada a actuar de acuerdo con la verdad de quién Cristo es y lo que Él ha cumplido por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Recuerden que somos la casa y la familia de Dios. Los de una casa deben reflejar su dueño. Ellos deben comportarse de acuerdo con la identidad del Señor de la casa. Esta identidad es lo que se ha revelado. La identidad del Señor de la casa de Dios ya no es un misterio. La majestad de Dios se manifestó por el Evangelio. En versículo 16, Pablo le daba a Timoteo 6 verdades sobre la majestad de Jesús. Primero, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo es Dios en la carne. Él vino a morar con nosotros. La Navidad debe parecernos más precioso a medida que maduramos espiritualmente. Segundo, Jesús fue justificado en el Espíritu. El Espíritu vindicó a Jesús. Al bautismo de Jesús, el Espíritu bajó sobre él para señalar que Jesús es el Hijo de Dios. Y la vindicación y justificación principal fue la resurrección del Cristo por el Espíritu. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice: nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. 3. Jesús fue visto de los ángeles. Se adoró de los cielos. Los ángeles cantarán a su nacimiento. Ellos anunciarán su resurrección. Ellos asistieron a su ascensión. Y ellos testifican a su gloria del Cristo. Jesús 4. Jesús es predicado a los gentiles. Se proclamó a través de la tierra. Desde los apóstoles hasta los creyentes actuales, el Evangelio de Jesucristo se ha proclamado y va a proclamarse hasta que Él regrese. 5. Jesús es creído en el mundo. Hay muchos incrédulos en el mundo, pero no sean engañados. Millones y millones de personas fueron salvadas, están siendo salvadas y serán salvados. Y el único camino para salvarse es por medio de la fe en Jesucristo. Jesús sigue cambiando corazones y creciendo el reino de Dios en la tierra cada día. 6. Jesús es recibido arriba en la gloria. Sabemos que Jesús está sentado a la derecha de Dios en el cielo.
Y Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 hasta 14. Dice bien. Y mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postrarán sobre sus rostros y adorarán al que vive por los siglos de los siglos. Indiscutiblemente, Jesús es majestuoso. Indiscutiblemente, Jesús es supremo. Porque se nos ha revelado que Jesús se manifestó en la carne. Jesús se verificó del Espíritu. Jesús se adoró de los cielos. Jesús se alabó de las naciones. Jesús se proclamó a través de la tierra. Jesús es Salvador de todo el mundo. Jesús es el Rey sobre todo el cosmos. Si es la verdad, ¿cómo podemos no perseguir la piedad? Si creemos esta revelación, nuestros corazones tienen que estar enfocados en Dios todo el tiempo. La piedad es la vida centrada en Dios. Es nada más que Cristo desborda nuestros corazones. Cuando la piedad es por medio de sus propias fuerzas, resulta en legalismo. Solo contemplen a los fariseos. A ellos Jesús denunció: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Pero cuando la piedad es por medio de su amor por Dios y su alabanza a Jesús, es fácil. Es un gozo obedecer al Señor de la casa cuando lo amas. Para resumir, Pablo le escribió a Timoteo y la iglesia de Efesio una carta completa de cómo debe perecer una vida piadosa en la iglesia. En este pasaje, él ha explicado que nuestra piedad es esencial porque la iglesia es la manifestación de la familia de Dios. Es la morada de la presencia del Dios viviente y la iglesia es defensor de la palabra de Dios. Y Dios nos ha revelado la manera en la que podemos perseguir la piedad. Es la majestad y supremacía del Evangelio. Fijen sus ojos en la gloria de Jesús y en su vida, su muerte,
su resurrección, su ascensión y su glorificación. Él es digno de nuestra alabanza y nuestra piedad. Vamos a orar. El Rey Jesús, tú fuiste manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles. Tú eres predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Ayúdanos a nunca olvidar lo que hiciste, ni lo que estás haciendo, ni lo que harás. Ayúdanos a amarte más que amamos el pecado. Danos el poder de perseguir la piedad mientras te amamos y amamos a su iglesia. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y el fuente de toda majestad. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.